El líder nace o se hace. Bienvenidos al resumen y reseña de libros. Hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien, Dios mediante. En esta oportunidad te presento el resumen de este libro, El liderazgo espiritual de Oswald Sanders. Este libro está muy interesante y si quieres los extractos más interesantes de estos libros, puedes seguirme en la plataforma de TikTok que estoy subiendo casi todos los días. También va a estar en plataforma de Instagram las tapas de cada libro. Y si quieres el más largo de los resúmenes, también puedes encontrarme en Facebook. Así que no te olvides en esta plataforma de suscribirte a este canal y activar la campanita. Sin más que decirles, comenzamos con el resumen. Los verdaderos líderes son escasos. La gente y los grupos lo buscan constantemente. La Biblia nos muestra que cuando Dios encuentra una persona que está preparada para guiar, para comprometerse al discipulado total y tomar la responsabilidad de otros, esa persona es usada hasta el límite. Dichos líderes todavía tienen deficiencias e imperfecciones, pero a pesar de ellas llegan a ser líderes espirituales. Muchas personas consideran que los líderes han sido dotados de intelecto, temperamento vigoroso y entusiasmo naturales. Los líderes espirituales no son elegidos ni designados o tampoco en asambleas eclesiásticas. Solo Dios puede formarlos. La persona no se vuelve de líder simplemente porque ocupa un cargo, porque ha tomado un curso en ese tema o porque resuelve por su propia voluntad a realizar esa tarea. Una persona debe poseer idoneidad adecuada para ser liderazgo espiritual. La soberanía del liderazgo espiritual, el honor y la categoría son para que los que se han preparado para ello y el trabajo arduamente para lograrlo. Pero aquí vemos la diferencia entre la enseñanza de Jesús y nuestras ideas humanas. Dios asigna lugares del ministerio y lugar espiritual conforme a su soberanía voluntad. El liderazgo espiritual eficaz no viene como resultado del adiestramiento teológico ni título del seminario. Aún considerando la importancia de la educación, Jesús les enseñó a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. La soberana elección por parte de Dios da gran confianza a los obreros cristianos. Realmente podemos decir: no estoy aquí ni por la decisión de un individuo, ni por la elección de un grupo, sino por la omnipotencia de designación de Dios. El líder cristiano casado debe demostrar la capacidad de ser una persona que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timoteo 3:4. El fracaso de mantener un hogar en orden ha impedido que muchos pastores y misioneros alcancen a la plenitud de su potencial. Para lograr dicha meta, una esposa debe compartir plenamente las aspiraciones espirituales del líder y estar dispuesta a unirse en sacrificios que sean necesarios. La madurez espiritual es imprescindible para el liderazgo. No deberías instarse al magnífico espíritu y amplia visión. Debe tener un prudente dominio del mismo, ser sobrio, fluvial, perseverante en el trabajo, inteligente, sin amor al dinero, ni joven ni viejo. Si es posible, el padre de una familia, capaz de hablar de modo competente y de buena reputación. Jesús adiestró a sus discípulos de un modo espléndido para sus futuras misiones. Les enseñó por precepto y ejemplo, impartía su enseñanza en el camino. Jesús les pidió a los 12 que se sentaran y tomaran notas en un aula formal. Las aulas de Jesús eran los caminos de la vida. Sus principios, valores, los recibieron en medio de la experiencia diaria. Jesús colocaba a los discípulos a los internados que permitían aprender mediante el fracaso y los éxitos de los delegaba autoridad y responsabilidad a medida que podían soportarlos. La enseñanza maravillosa de Jesús en Juan 13-16 fue el discurso de graduación para ellos. Si el conocimiento es la acumulación de hechos y la inteligencia el desarrollo de la razón, la sabiduría es discernimiento celestial.
La sabiduría involucra el conocer a Dios y las sutilezas del corazón humano. La sabiduría otorga equilibrio al líder y le ayuda a evitar la excentricidad y la extravagancia. Si el conocimiento viene por el estudio, la sabiduría viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces el líder puede aplicar correctamente el conocimiento. La oración de Pablo a favor de los corintios en Colosas siempre tendrá que estar en nuestros labios, que decir: Dios haga que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Cuando se han acumulado todos los hechos, la decisión pronta y es clara. Es la marca de un verdadero líder. Un visionario puede ver, pero el líder debe decidir. Una persona impulsiva podrá con prontitud declarar una preferencia, pero el líder debe ponderar la evidencia y tomar decisión sobre premisas sanas. Una vez que esté seguro de la voluntad de Dios, el líder espiritual se pondrá en acción de un salto, sin tener en cuenta las consecuencias. Y un verdadero líder tampoco culpa el fracaso a sus subordinados cuando se enfrenta con una decisión. El líder espiritual no demora en tomarla, ni vacila después de hacerlo. Una decisión sincera pero defectuosa es peor que los intentonas de la voluntad débil o las insinuaciones indecisas. El postergar la decisión es realmente optar por el status quo. En la mayoría de las decisiones, el elemento clave no es tanto saber qué hacer, sino vivir los resultados. La humildad es la marca de la pureza del Espíritu Santo, del líder espiritual. Cristo dijo a sus discípulos que abandonen las actitudes pomposas de las déspotas orientales y en que en cambio adopten el porte humilde del siervo como en los días de la antigüedad. Así también hoy la humildad es menos admirada en los círculos políticos y comerciales. Pero no importa, el líder espiritual escogerá la senda oculta del servicio de sacrificio y la aprobación del Señor sobre el engreimiento extravagante del mundo. La humildad de un líder debería aumentar con el pasar de los años, al igual que las otras actitudes y cualidades. Debe notarse el avance del Pablo en la gracia de la humildad. Para muchas personas, escuchar con compasión no da resultados. Es esperar hasta la otra persona que puede establecer un punto importante. Pero es genuino escuchar, es tratar de comprender a otra persona sin prejuicio. Los líderes que quieren mostrar sensibilidad deberían escuchar con frecuencia y durante mucho tiempo, y ser breves y hablar pocas veces. Muchos de los llamados líderes están demasiado ocupados como para poder escuchar. Los verdaderos líderes saben que el tiempo dedicado a escuchar es una buena inversión. El Espíritu Santo no toma el control contra la voluntad de ninguna persona. Lleno del Espíritu Santo quiere decir que simplemente que el cristiano voluntariamente rinde su vida y voluntad del Espíritu por medio de la fe. La personalidad del creyente llenada, regida y controlada por el Espíritu es significado. Lleno no es llenar un recipiente pasivo, sino tomar posesión de la mente. Ese es el significado que se encuentra en Lucas 5:26. Llenos de temor. Cuando invitamos al Espíritu para que nos llene, el poder del Espíritu sobrecoge nuestras vidas con esta clase de fortaleza y pasión. La calidad de liderazgo de una persona depende de lo que sucede durante el tiempo. A menudo la presión que se siente de un líder espiritual viene a asumir tareas que Dios no ha asignado. El líder no puede esperar que Dios provea la fortaleza adicional que requiere para dichas tareas. El líder necesita un enfoque equilibrado del tiempo. De lo contrario, sucumbirá en su esclavitud y ruina. Sin un control firme del tiempo, el líder trabaja bajo la tensión que no es necesaria. Aun cuando el líder haya hecho todo lo posible para cumplir con sus obligaciones diarias, muchas áreas del trabajo seguirán pendientes. Toda llamada pidiendo ayuda no es necesariamente una llamada originada por Dios, porque es imposible responder a todas las necesidades. Si el líder necesariamente hace el plan de su día en oración y luego ejecuta con toda energía y vehemencia, eso es suficiente. El líder es responsable solo de lo que está dentro del alcance de su control. El resto lo deberá confiar a nuestro amante y competente Padre Celestial. El líder espiritual debe escoger libros para el beneficio espiritual
Algunos escritores desafían el corazón, conciencia y nos señalan hacia lo más alto, encienden nuestro impulso para el servicio y los guían hacia Dios. Los líderes espirituales también deben leer para el crecimiento intelectual. Esto requiere libros que prueben el ingenio, provean nuevas ideas, desafían suposiciones y sondeen complejidades. El líder debe leer para cultivar su estilo de predicación y escritura. Para ese fin, nada puede igualarse a los escritos de aquellos maestros que aumentan nuestros vocabularios, nos enseñan a pensar y nos instruyen en el arte de expresarnos en forma incisiva y apremiante. No hay ninguna otra cosa que elimine de tal forma la eficiencia, capacidad, iniciativa de un líder que la crítica destructiva. Tiende a obstaculizar, socavar el proceso de la forma de pensar de un hombre, corta como un cincel de su dignidad y destruye indiosadamente su confianza en su capacidad de enfrentar sus responsabilidades. Ningún líder vive un solo día sin que lo critique, y la humildad nunca se pondrá a prueba con más intensidad que cuando llegue a la crítica. Pablo buscó el favor de Dios, no de la gente. Su arduo trabajo no era para complacer a los que lo rodean. Pablo tampoco le perturbaba terriblemente la crítica. El verdadero líder se preocupa principalmente por el bienestar de otros, no de su propia comodidad y prestigio. Muestra compasión por los problemas de otros, pero su compasión fortifica y estimula, no ablanda y debilita. Un líder espiritual siempre dirige la confianza de otros hacia el Señor. Cada emergencia ve una oportunidad para el líder espiritual, un servicio. La disciplina es otra responsabilidad más del líder. La obligación que a menudo no es bien recibida. Cualquier misión cristiana requiere una disciplina piadosa y armoniosa. Mantener normas divinas en la doctrina normal y conducta. La persona que ha enfrentado sus propios problemas y debilidades está más capacitada para ayudar a otra de una manera cariñosa y firme. El espíritu de mansedumbre logrará mucho más que el espíritu de crítica. La verdadera prueba de liderazgo de una persona es la salud de la organización cuando el organizador ha fallecido. Una obra inspirada por Dios edifica sobre principios espirituales, sobrevivirá el choque del cambio de liderazgo y hasta podría prosperar como resultado del mismo. Sus recursos en cualquier obra en él inicie son inagotables. Si un hombre que posee grandes dones no coloca a disposición del Señor, Dios no sufre derrota. Dios toma a un hombre de dones menores que están plenamente disponibles al Señor y los complementa con su propio poder extraordinario. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. El adiestramiento de líderes no puede hacerse de gran escala. Requiere oración, instrucción paciente y cuidadosa, así como la guía personal durante el tiempo considerable. Los discípulos no se fabrican al por mayor, se producen uno por uno, debido a que alguien ha tomado la molestia de disciplinar, instruir e iluminar en el propósito de nutrir y adiestrar a uno de los que es más joven. Cuando una persona que es realmente escogida para el liderazgo, Dios se va a ocupar de que una persona reciba las disciplinas necesarias para un servicio eficaz. ¿Qué líder o predicador no desea que su congregación se agrade de él? La antipatía no es virtud, pero la popularidad puede tener un precio demasiado alto. Jesús advirtió: «Ay de nosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Lucas 6:26. A menudo el culto de la personalidad se ha desarrollado en torno a grandes líderes espirituales. Los adeptos se quedan pasmados por las virtudes del líder y muestran que una deferencia tan servil que el líder ya no parece ser un simple humano. Peor aún, a veces el líder llega a gozar de su pedestal. Los líderes deben cuidar de el afecto de las personas que se adhieren a Jesús. No está mal que el líder se sienta alentado que expresen aprecio por su servicio, pero debe rehusar totalmente que lo idolatre. Nehemías,
uno de los líderes más aspiradores de la Biblia. A veces sus métodos parecen algo vigorosos, pero fueron usados por Dios para activar reformas espectaculares en la vida de una nación en un tiempo asombrosamente corto. Un análisis de su personalidad y métodos revela que métodos que adoptó eran eficaces, todo debido a la capacidad y calidad de su propio carácter. Nehemías alentó mucho al pueblo. Cuando llegó, el pueblo estaba desalentado y desmoralizado. Primero reavivó la esperanza, testificando a la visión de providencia de Dios, y luego aseguró la cooperación de ellos. Las faltas y los fracasos deben corregirse, pero el método cambia totalmente las cosas. Nehemías podía notar los defectos del pueblo y hallar la esperanza para un día mejor. Su fe de gran disciplina personal ganó la confianza de ellos y estableció su autoridad. Nehemías se enfrentó a la oposición sin forzar una confrontación violenta. Aguantó insultos, insinuaciones, intimidación y traición. Pasó a través de ellas con la cabeza en alto y los ojos bien abiertos. Con mucha oración, siempre que pudo, ignoró al adversario. Siempre tomó precauciones, nunca permitió que la opresión desviara sus energías de la tarea central. Siempre mantuvo su fe en Dios. La prueba del liderazgo espiritual es la realización del objetivo. Muchas gracias por escucharme este pequeño resumen de este interesante libro. Sin más que decirle, nos vemos en el otro resumen.